8 de la mañana con 17 minutos, 8 con 17 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora con el doctor Ramiro Rivadeneira, jurista, ex defensor del pueblo, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctor Rivadeneira? Buenos días, gracias por acompañarnos. Le ofrecemos disculpas por la espera, sabemos que nos estuvo esperando algunos minutos, pero le ofrecemos las debidas disculpas. Bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Durante estos últimos días, tanto de esta actual administración gubernamental como de la anterior, hemos visto en repetidas ocasiones problemas en los centros de rehabilitación social que no se llegan a resolver. Las autoridades en sus respectivos momentos han tomado algunas medidas que al parecer no dan resultado, pues la crisis carcelaria continúa. ¿Cómo analiza usted esta situación? ¿Qué solución se podría dar a estos problemas que se presentan constantemente en los centros de rehabilitación social del país? Buenos días, Licenia, un placer estar en Pichincha Comunicaciones. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. El problema carcelario viene arrastrándose desde el 2008, desde el 2018, en donde hubo recorte presupuestario y se tomaron algunas medidas que desmantelaron la política social en las cárceles. Esto es lo que ha ocurrido. Actualmente las cárceles tienen un presupuesto de 92 millones de dólares. Se calcula que el presupuesto para el sistema penitenciario debería ser de alrededor de 290 millones de dólares. Tenemos un déficit de 200 millones anuales. Es imposible mantener un sistema bajo esta realidad presupuestaria. No ocurrió solamente con las cárceles, fue una política permanente del gobierno de Lenín Moreno reducir el presupuesto para los temas sociales en su gobierno. Ocurrió lo mismo con la salud, ocurrió igual con la educación, con los temas de violencia contra la mujer, con los temas de niñez y también con las situaciones de las cárceles. Así que con un bajo presupuesto, sin duda alguna, las cárceles difícilmente van a poder operar adecuadamente bajo el concepto de lo que se necesita, que es seguridad, sí, por supuesto también programas de desarrollo y de derechos humanos. Eso es lo primero que ocurrió. Luego, también se cerró el centro de capacitación que permitía a los guardias, a los operativos de seguridad del centro, capacitarse efectivamente como tienen que hacerlo. Así que esa también fue una medida que ocurrió en el gobierno de Lenín Moreno y se redujo personal. Imposible reducir personal en una situación como la que viven las cárceles. En la actualidad hay alrededor de 1.500 agentes penitenciarios. Esto significa más o menos un agente penitenciario por cada 27 personas privadas de libertad. La norma internacional dice que debe haber uno por cada 10 privados de libertad. Así que reducir los agentes penitenciarios es una barbaridad, ciertamente, y esto prolonga el tiempo de trabajo de los agentes penitenciarios. Se mantienen 24 horas en el cargo, sin capacitación. Esto es muy difícil hacer. Y esto tampoco es tan verdad, porque muchas veces están más allá de las 24 horas, con un sueldo que está alrededor de los $900 mensuales. Es decir, si nosotros juntamos todas estas condiciones que fueron plasmadas fundamentalmente en el gobierno de Lenín Moreno, lo que vamos a ver es lo que estamos teniendo en las cárceles, un nivel de inseguridad. Se han abandonado los centros, se ha dejado que se tomen por grupos de poder al interior de las cárceles, y lo que hemos visto ya desde el año 2018 es cómo se han venido incrementando los números de muerte permanentemente. Para cerrar números, año 2018, 20 personas, 2019, 30 personas, 2020, 50 personas, y en este momento ya tenemos más del doble del 2020, con un evento trágico que ocurrió en febrero de este año. Ustedes lo recordarán, el evento más catastrófico que ocurrió en los centros penitenciarios en el Ecuador en toda la historia, en donde hubo alrededor de 80 personas privadas de libertad que murieron en circunstancias trágicas, ¿no? Como nos mostraron los videos que ellos mismos se grabaron. Así que eso es lo que está viviendo en este momento las cárceles de Senia, y hay que esperar que el nuevo gobierno, el gobierno de Guillermo Lasso, tome un rumbo, tome un camino. Ahora lo que ha ocurrido es que se ha realizado un operativo de seguridad en la penitenciaría del Litoral. Está muy bien.
estos operativos de seguridad tienen que existir, porque efectivamente hay que encontrar las armas que están utilizando, y se ha encontrado además un lugar para generar estas armas, un taller de creación de estas armas artesanales, y esto hay que cerrar, hay que seguir con los operativos de seguridad. Lo que no puede ocurrir es solamente quedarse en la seguridad. Esto es lo que no puede ocurrir en las cárceles, ¿no? Y lo que yo siempre he dicho, en cualquier democracia tiene que ir de la mano la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo, y en las cárceles es igual. No podemos quedarnos solamente en la seguridad, los derechos humanos también deben tener programas en las cárceles. ¿Cómo se garantiza el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la recreación? ¿En dónde están los programas de desarrollo? Que sí los tenemos en la sociedad, por ejemplo, para la violencia contra las mujeres, con la cooperación internacional, está muy bien, pero ¿en dónde está la cooperación internacional o otro tipo de cooperación para programas de desarrollo en las cárceles? Si solamente vamos a centrarnos en la seguridad, no vamos a solucionar absolutamente nada. Doctor Rivadeneira, un gusto saludarle a los tiempos que nos vemos. El gobierno de Guillermo Lasso, usted decía hace un momento, debe tomar un camino para resolver estos problemas tan graves y tan complicados que sí terminan siendo consecuencia de la desatención del gobierno anterior, de la falta de recursos y de decisiones que fueron tomadas torpemente, sin estudios técnicos, como por ejemplo haber eliminado el Ministerio de Justicia, y que era el ente rector de todo el sistema, no solo de justicia del país, sino también de rehabilitación social. Pero justamente sobre esta frase, doctor, la rehabilitación social, el nuevo modelo que establezca el gobierno de Guillermo Lasso para los centros penitenciarios, ¿tiene que priorizar eso, el de la rehabilitación social de las personas privadas de libertad, o hacia dónde cree usted que podría ir? La rehabilitación social es un mandato constitucional, es hacia allá donde tienen los fines del sistema penitenciario, o sea, la rehabilitación social. Estamos lejísimos de eso. Y si alguna vez hubo un modelo que yo lo apuntaría, que fue en el año 2012, 2013, cuando se crearon los nuevos centros regionales para personas privadas de libertad, se cerró por fin el penal García Moreno, que era una barbaridad, en donde las personas dormían como en nichos en las paredes, ¿no? Se cerró eso, se abrieron los centros regionales, y ahí sí hubo un modelo que fundamentalmente consistía en no uso de drogas, no uso de alcohol al interior de los centros, que generaba mucha violencia, interrumpir las comunicaciones a través de los celulares, y que las personas privadas de libertad dentro de un orden estén actuando, tengan permanente actividad. Ese sí que fue un modelo, ciertamente. Esto es más o menos como cuando se dice, donde hay dos abogados, hay tres criterios. Lo mismo pasa con los modelos de rehabilitación. Cada persona tiene su propio modelo de rehabilitación en la cabeza. Es difícil llegar a uno, hay que tomar una decisión. Ecuador sí tuvo uno en donde trató de evitar la sobrepoblación carcelaria a través de la construcción de centros. No vamos a decir que únicamente la construcción de centros es la solución, pero hay que tenerlos. Si ustedes piensan, por ejemplo, que en el gobierno de Rafael Correa, antes del 2010, la población carcelaria no pasaba de 10,000 personas, y ya había más sobrepoblación carcelaria que la actual, sin pasar de 10,000 personas. Ahora tenemos 38,000 personas privadas de libertad. ¿Qué hubiese pasado en el Ecuador en este momento si es que no se hubiesen construido los centros regionales? Esto sería una catástrofe absoluta. Por lo tanto, están muy bien construidos los centros, pero no se puede quedar solamente en la construcción de los centros. Sin duda alguna hay que ir hacia un modelo de rehabilitación, que Ecuador sí lo tuvo en el año 2013 pensado, pero que fue destruido sin duda alguna por el gobierno de Lenín Moreno. Y como ya lo dijo Alexis, en donde yo concuerdo absolutamente, la primera medida para botar al tacho de basura esto fue haber eliminado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en donde se manejaba la política de rehabilitación social. Doctor Rivadeneira, este cambio en el sistema de rehabilitación que usted señala
es urgente, sí, pero ¿qué está pasando en el tema de los controles al interior de los centros de rehabilitación? Porque si bien el preso tiene que ser rehabilitado, no creo que sea el mismo preso el que ingrese a las armas que han sido decomisadas. Incluso en los últimos días usted ha visto todo un arsenal al interior de los centros de rehabilitación. Allí están involucrados, obviamente, no solo los internos, están involucradas otras personas que están encargadas del control y quién sabe hasta de la administración de estos centros penitenciarios que permiten que esto suceda. ¿Qué hacer con eso? Pero yo no estoy, jamás, Licenia, voy a apoyar un acto de corrupción, a justificarlo, pero hay que ser claro también que cuando se generan las condiciones de corrupción, pues dice el dicho que en arca abierta el justo peca, ¿no? Y nosotros tenemos las condiciones de corrupción en las cárceles. Eso es lo que está ocurriendo con guías penitenciarios que tienen un ingreso de $900, que trabajan 24 horas al día o más de 24 horas al día, en donde se contrata a jóvenes que están alrededor de los 21 años de edad, ¿ya? En donde no tienen realmente posibilidades de desarrollo ni capacitación. Lo que estamos haciendo es precisamente abrir las arcas de la corrupción en los centros penitenciarios. Eso es lo que ocurre. Así que hay que tener una política también para controlar la corrupción. Los videos están ahí, las cámaras están ahí, funcionan, los escáneres funcionan. Efectivamente, ¿cómo es posible que en los hechos que ocurrieron en febrero se hayan encontrado motosierras al interior de los centros? ¿Alguien puede ingresar una motosierra debajo del brazo, entre las piernas? ¿Cómo esto puede ocurrir? Por supuesto que son ámbitos de corrupción en donde están participando todos. Se dice que el nivel de movimiento de dinero al interior de las cárceles es realmente uno de los negocios ilegítimos, por supuesto, más lucrativos que hay. Así que si es que no se logra controlar ese nivel de movimiento al interior de las cárceles, por ejemplo, cuando se hizo el modelo, se prohibió que exista dinero al interior de las cárceles. Todo ocurría con un economato. Las cosas se compraban ciertamente de otras maneras, sin dinero, bajo las necesidades de los que existían. Ya no existían los caporales que arrendaban las televisiones, que arrendaban los espacios. Todo eso hay que cortar para poder tener un buen modelo. Pero si no cortamos eso, si seguimos introduciendo droga, licor, si tenemos los espacios de privilegios al interior de los centros penitenciarios, por supuesto se va a desarrollar la corrupción, y el caldo de cultivo para la corrupción está listo en nuestros centros penitenciarios. Estas masacres y estos eventos a los que usted se ha referido, doctor Rivadeneira, pudieron haber sido evitados. ¿Por qué? Además, si ya hubo antecedentes, dejó el gobierno anterior, que lleguemos al más lamentable, aquel en donde vimos a seres humanos comportándose de una manera totalmente irracional. ¿Por qué no se tomaron medidas a tiempo y qué es lo que sí debía haber hecho el gobierno anterior? Bueno, porque al gobierno de Lenín Moreno no le interesó toda la política social, Alexis. Y aquí hay algo de lo que hay que partir. Cada vez que hablamos de cárceles, hay mucha gente que dice y piensa, no, son los detenidos, los privados de libertad, ellos no tienen derechos humanos, está bien que pase lo que pase, justifican este tipo de muertes. Si nosotros no tenemos un nivel de sensibilidad real, pensar que lo que ocurre en las cárceles también ocurre en la sociedad, que la persona privada de libertad es el otro sobre el que también tenemos que mirar de manera solidaria en la sociedad, que sus familias, que su madre, la madre de una persona privada de libertad, también tiene la esperanza de unirse con su hijo y darse una nueva oportunidad de vida personal y de vida familiar. Si no sabemos entender esto, se van a seguir tomando esas políticas insensibles de desecho de las personas privadas de libertad. Esto es lo primero que tiene que cambiar en el país, entender que el Estado tiene obligaciones con todas las personas, no solamente con unas, con todas las personas, que dentro de estas obligaciones, la de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, también están las personas privadas de libertad. Cuando logremos entender esto, de que la política tiene que ir a todas las personas, yo creo que se va a dar el primer paso cierto para poder actuar de manera adecuada. Pero esto no ocurrió en el gobierno de Lenín Moreno. En el gobierno de Lenín Moreno se levantó además un discurso
de lo desechable. Las cárceles allá puede pasar cualquier cosa, lo único que hay que meter es seguridad, que vaya la policía, que reprima. Esta es la concepción securitista, que además se puede ver que posiblemente se vaya a llevar en algunos ámbitos en el actual gobierno, y que sí tenemos que poner una voz, que a la seguridad siempre tienen que acompañarle los derechos humanos, los derechos de las personas. Doctor Rivadeneira, ¿qué posibilidades hay de que esto cambie en la actual administración, tomando en cuenta lo que sabemos, la visión política que tiene y la visión económica que tiene? Mire, para ratificar lo que estaba diciendo, fíjense que en el gobierno de Lenín Moreno, dos o más espacios, ciertamente, más espacios, en donde se deben tomar decisiones políticas, ya el gobierno de Lenín Moreno, impotente, ¿no? Se respaldó en oficiales o exoficiales, militares o policías para tomar este tipo de decisiones. Con las cárceles ocurrió exactamente igual. Al final pusieron al frente a un policía, no recuerdo el grado que él tenía, ¿no? Pero es con esta idea de poner seguridad en las cárceles. Parece ser que lo mismo está ocurriendo y que lo mismo va a ocurrir con el gobierno de Guillermo Lasso. Ya Guillermo Lasso dio un discurso que realmente espeluzna, ¿no? Criticando lo que había pasado, pero en términos muy duros, lo que había pasado en la protesta social de octubre del 2019, ¿no? Rechazando esta protesta que realmente se la llevó de manera pacífica, que en su momento haya habido infiltrados o que haya habido algunos actos que sí son repudiables dentro de la protesta, no quiere decir que vamos a señalar a toda la protesta. Y ya Guillermo Lasso, en uno de sus discursos frente a la Policía Nacional, respaldó las actuaciones de la Policía Nacional, y que ciertamente tenemos identificadas como absolutamente abusivas, al punto que hubo ejecuciones extrajudiciales. Así que si ese es el discurso de Guillermo Lasso, en donde también respaldó a Iván Duque en Colombia con respecto a las medidas represivas que estaba tomando sobre su población, y guarda silencio además con otros temas que sí tienen que ver con la represión de la población, tiene que hablar Guillermo Lasso sobre lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo con las armas que fueron prestadas, entre comillas, a Bolivia por parte de Lenín Moreno. Es su antecesor, es un presidente, tiene que ver el Ejecutivo, y Guillermo Lasso tiene también que dar su posición al respecto y levantar las investigaciones administrativas, pero seguramente bajo el discurso securitista que está llevando adelante, ya todos estos temas los va a tener en el archivador. Así que estamos viendo claramente cómo Guillermo Lasso sí desarrolla un discurso más bien represivo, y que yo espero, siendo un gobierno que empieza, que cambie, que sea un gobierno también que ponga por delante los derechos de las personas. Los primeros pasos no han sido direccionados en ese sentido. Lo recordaba nuestro invitado anterior, doctor Rivadeneira, como el presidente Lasso en las digamos, últimas intervenciones públicas en temas que han tenido que ver con la seguridad, ha hablado de insurgencia, y en alguna de ellas incluso llegó a solidarizarse con el presidente de Colombia, Iván Duque, por lo que está atravesando su gobierno, la ola de protestas y demás, ¿no? Pero fíjese usted que mientras el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se solidariza con su par colombiano Iván Duque, personajes como José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, ayer hablaba de que tienen al menos 40 denuncias ya comprobadas de asesinatos en Colombia, en donde estarían involucrados policías nacionales. No lo digo, Alexis, ciertamente lo que está pasando en Colombia, nosotros no alcanzamos a verlo en la dimensión real, se oculta mucho de la información que está pasando, de lo que ocurre en nuestro hermano país, y ahora que está en protestas, pero generalmente Colombia es un país en donde mueren alrededor de no menos de 300 líderes al año, de líderes sociales al año. Es decir, la situación en Colombia ya es grave de por sí. Ahora, por supuesto, bajo una situación
de protesta social y de protesta legítima por las medidas que se pretenden tomar en contra del pueblo colombiano, es mucho más grave, y con el tiempo vamos a ver la represión que ha existido. Human Rights Watch es una organización de derechos humanos que tiene mucha más fuerza a nivel internacional, que puede recabar, tiene la capacidad de recabar estos datos, pero también sería importante que los medios de comunicación sí le pongan los ojos a lo que ocurre en Colombia de manera más responsable y objetiva de lo que ciertamente nos terminan mostrando. Doctor Rivadeneira, usted como defensor del pueblo, hace unos días, le pido su opinión como ex defensor del pueblo, hace unos días una serie de organizaciones de derechos humanos presentaron un informe en el que ponen en escena el estado de los derechos humanos en el Ecuador. Espero que usted lo conozca y si quisiera un criterio al respecto. ¿En qué estado están? ¿Hemos retrocedido evidentemente en materia de derechos humanos? Por supuesto, Licenia, realmente hemos retrocedido, pero hemos retrocedido muchísimo más de lo que se esperaba. Lo que habíamos puesto en el tapete de trabajo, que eran los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, al trabajo, estos derechos se han venido abajo en el último tiempo porque se han botado al tacho de basura todas las políticas sociales, y además se lo hizo por razones políticas. Esto es imperdonable en el país. Se lo hizo por razones de odio y de persecución a un colectivo, a un grupo político identificado con la Revolución Ciudadana. Esto es imperdonable porque la sociedad pagó las consecuencias de los odios políticos, y esto ha tenido impacto directo en los beneficios, en las garantías, en el goce de los derechos humanos. Pero fuera poco si estuviéramos hablando de los derechos económicos, sociales y culturales. Estamos hablando ya de los derechos civiles y políticos más básicos en el Ecuador, y hemos visto ya cómo efectivamente se han vulnerado los derechos civiles al punto de llegar a la muerte de las personas. Vivimos en un estado, ciertamente un estado mínimo que no garantiza los derechos. Las organizaciones de derechos humanos legítimamente se han pronunciado en este sentido, deben hacerlo, esa es su tarea, hablar de cómo está la situación de los derechos humanos en el Ecuador e intentar encontrar los caminos, pero los caminos no se encuentran solamente bajo un discurso retórico, se encuentran con políticas efectivas que aterricen en el territorio. Ya habíamos trabajado mucho de estas políticas, inclusivas con respecto a algunos colectivos de atención prioritaria que estaban invisibilizados en el Ecuador y que nuevamente se han desechado estas políticas. Así que tenemos mucho trabajo por hacer en el campo de los derechos humanos, siempre pensando, sí, acompañar las políticas, como decía, como hemos empezado este diálogo, con unas políticas de seguridad que tienen que estar adelante, pero también de la mano con las políticas de derechos humanos y de desarrollo en el Ecuador. Situaciones que en este momento no estamos viendo y no las estamos viviendo. Hay un tema que lo hemos tratado en los últimos días, doctor Rivadeneira, con Licenia y con los compañeros. Hemos creído que es necesario hacerlo además, porque tiene también que ver con los derechos humanos y las condiciones que enfrentan. No necesariamente la pasan mal quienes están en la Tacunga, sino también quienes están en cárceles como la 4. Recordando el episodio del fallecimiento, no sabemos todavía por suicidio, en qué condiciones, de José Augusto Briones, ¿no? Pero esto también tiene que ver con la aplicación de la justicia y la forma en la que se ha aplicado la justicia en estos últimos años en el país. Fíjese usted que ahora uno de esos promotores de aquella plataforma de persecución, como fue Pablo Celi, también está siendo sometido a esos propios fantasmas que él ayudó a crear. Entonces, ¿cómo también tiene que trabajar el Ecuador para poder tener una justicia que sea realmente independiente y que no obedezca, como ha dicho la fiscal, a presiones de ciudadanos ilustres? Cuando se habla de la justicia independiente, siempre se enfoca a independiente del gobierno, y eso está bien. Por supuesto que la justicia tiene que ser independiente del gobierno, pero nunca pensamos que la justicia puede estar cooptada por otros poderes. Solamente relacionamos independencia con el gobierno. Y todos los poderes fácticos que cooptan la justicia, y todos los poderes económicos que cooptan la justicia, en donde terminan siendo beneficiados por las decisiones judiciales. Si vamos a hablar de una justicia independiente, realmente hablamos de una independiente de todo,
Y esto a las personas ciertamente les cuesta cuando se ejerce un cargo público, y puedo hablar en ese caso por mí en la Defensoría del Pueblo, intentar mantener la independencia de todos los poderes que intentan ejercer influencia sobre los cargos públicos, sí ciertamente tienen impactos negativos, pero ese es el deber, esa es la función. Actualmente no lo vemos en la función judicial. En la Fiscalía ya es un comentario público en cómo se focalizan las investigaciones, en cómo se tapan otro tipo de investigaciones, ¿no? Cuando lo importante ciertamente es ser objetivos y tratar todos los casos de la misma manera. En el Consejo de la Judicatura y con el nombramiento de los jueces de Corte Nacional de Justicia hemos visto cómo se direccionan los procesos judiciales, ¿eh? Entonces esto no nos genera realmente ninguna garantía de justicia independiente. Está bien lo que ha dicho Guillermo Lazo en el sentido de mantener una justicia independiente con respecto al gobierno. Por supuesto que está bien, ese tiene que ser siempre el discurso, pero no es suficiente. Hay que garantizar una justicia independiente de todos los poderes, y eso en el Ecuador actualmente no está ocurriendo. Nosotros vemos los niveles de presión que existen en la justicia, desde el caso que ya lo comentó Augusto Tandazo antes, de los niveles de presión que existen alrededor del tema de Pablo Celis, y todos los niveles de presión que existen para investigar los delitos, en donde se guarda silencio con respecto a uno, pero sí se investiga otro. No tenemos una justicia independiente y es absolutamente necesario también tenerlo, precisamente como parte de la política integral que requerimos pues para llevar adelante una democracia sólida. Todavía estamos lejos de eso, pero básicamente los orígenes siguen siendo lo mismo, porque hubo una toma de la institucionalidad del Estado para proteger las prebendas de unos pocos que estuvieron en el gobierno y que ahora van a empezar a tener muchísimos problemas judiciales, porque no se puede tapar el sol con un dedo y no se puede tapar todo lo que hicieron para siempre. Así que lo que va a ocurrir ahora ciertamente es que van a empezar a aparecer los casos de corrupción que hubo en el anterior gobierno. Le queremos agradecer, doctor Rivadeneira, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el doctor Ramiro Rivadeneira, ex defensor del pueblo que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muy gentil. Gracias, Licenia. Gracias, Alexis. Muy buenos días a todas las personas. Gracias.